capítulo 28, verso 18. Cuando lo tengas me dices amén. ¿Okay? Mateo capítulo 28, fíjate lo que dice, iglesia, verso 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo, ¿y dónde más? Y en la tierra. Y en la tierra. O sea que no solamente la potestad que Jesucristo adquirió a través del sacrificio, no solamente fue en el reino de los cielos, sino que también nos dio potestad, nos dio autoridad aquí en la tierra. Amén. Amén. Y luego dice: por lo tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está contigo, iglesia? El Señor está contigo. Amén. El Señor ha hecho una promesa y nos ha dicho en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esto que Jesús está hablando aquí, ¿esto a quién se lo estaba hablando? A los discípulos, a cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, ¿verdad? Jesucristo les estaba dando la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado, dice la Biblia, ¿verdad? Entonces el propósito del Evangelio es que todas las almas conozcan a Cristo. El propósito de Dios es que a través del Evangelio conozcas a Cristo, ¿verdad? Otra vez, el propósito de Dios a través del Evangelio es que tú conozcas a Cristo. ¿Y verdaderamente le conoces? ¿Verdaderamente tienes una relación con Cristo? ¿Verdad? Entonces dice, en el verso 18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que Jesucristo venció, iglesia. Jesucristo ganó en la cruz. Satanás decía: hasta aquí llegaste, hasta aquí llegaron los milagros, hasta aquí llegaron las sanidades, hasta aquí llegó la provisión, la multiplicación, hasta aquí llegó. Y Satanás estaba celebrando una victoria, pensando que había terminado con el Hijo de Dios y ya nadie más iba a escuchar el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que andaba por todas las regiones predicando, ¿verdad? Haciendo milagros, y la mayor parte de sus predicaciones de Jesucristo fueron de sanidad y de liberación, ¿verdad? Él no predicaba otra cosa más que Él venía a los quebrantados, a los perdidos, a los enlutados. Y yo quiero decirte, iglesia, que sigas, que permanezcas buscando de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que los tiempos son malos. ¿Y sabes para quién son malos? Para aquellos que no conocen de Cristo. Para ellos, porque cada vez se están hundiendo más en el pecado, se están hundiendo más en el mundo, y Dios quiere sacarlos de ahí. Dios quiere sacarlos de la esclavitud. Pero hay un enemigo a vencer. Jesucristo ya lo venció en la cruz. Pero ahora nos toca a nosotros, como hijos de Dios. Jesucristo nunca dice en la Biblia que cree en Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. No dice eso la Biblia. Pero la Biblia sí dice que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Nos da la garantía de la eternidad, ¿verdad? Y dice el libro de Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. Si tú el día de hoy estás llorando, si el día de hoy tú estás triste, por el motivo que sea, Jesucristo secará tus lágrimas, dice la Biblia. Así que en Cristo hay esperanza, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces la Gran Comisión abarca 9 aspectos importantes que cumplir. Y la Gran Comisión nos lleva a someter a esos reinos que se oponen contra el Señor. Llegará el momento que tú vas a tener que enfrentar a tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? No me lo digas. Puedes decir es Satanás, pero hay más enemigos a vencer. Tu enemigo también puede ser tu propia mente, ¿verdad? Tu propio pensamiento, tus debilidades, lo que tú piensas que tú no puedes hacer. Es que a mí no me pongan porque yo no sé. Es que a mí no me envíen a compartir porque yo no sé qué voy a hablar. O sea, tú puedes.
¿verdad? Porque el espíritu que recibiste es un espíritu de poder, no es un espíritu cobarde, sino de poder, de amor y dominio propio, dice la Biblia. Ese es el espíritu que tú has recibido por medio de la imposición de las manos. Así que tú debes de creer, amén. Amén. Y aquí es donde yo quiero comenzar a predicar con ese tema que yo quiero compartirte. Vamos a Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, verso 17. Y por lo menos en este capítulo de la Biblia, por lo menos aquí vemos 5 señales que un cristiano debe de tener, que un verdadero hijo de Dios debe de tener. No un cristiano sancochado, no un cristiano a medias tintas, sino un cristiano lleno del Espíritu de Dios. Amén. Amén. Dice la Escritura de la siguiente manera: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué más? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Por lo menos aquí vemos 5 señales que Marcos 16, 17 nos habla. Y estas señales deben de estar sobre tu vida, ¿verdad? Tú no debes de tenerle miedo al enemigo. ¿Por qué? Porque el espíritu que Dios te ha dado es un espíritu de poder, que es un espíritu que no es cualquier espíritu. Podemos mencionar muchos espíritus, espíritus del diablo, pero no corresponden al reino de Dios. El espíritu que Dios te ha dado a ti es su Espíritu Santo, y con él tú vas a vencer. Tú vas a vencer los límites que tú tienes, tú vas a vencer todo pensamiento negativo, ¿verdad? Muchas veces pensamos, es que estoy enfermo, estoy enferma, el doctor dijo, el médico dijo, y que si no me tomo este medicamento quizás me pueda morir. Créele a Dios, iglesia. Sí, amén. Créele a Dios. Dios no te llamó a morir, Dios no te llamó a perecer, pero tristemente eso pasa cuando no conocemos quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Yo quiero, si me permites, Oscar, compartir el testimonio de anoche, ¿verdad? Anoche estábamos, Oscar me habló como aquello de las 12 por ahí, a las 12 de la noche, y yo estaba orando a Dios en ese momento, así que no me tomó de sorpresa. Estaba preparando justamente lo que les iba a compartir el día de hoy, y Oscar me llama muy angustiado, ¿verdad? Porque la niña no paraba de llorar, no dejaba de llorar, y lloraba y lloraba. Era un llanto, yo la he escuchado llorar y no se comparaba con lo que yo estaba escuchando, ¿verdad? Era un llanto desgarrador que salía de ella. Y Oscar me llama, me dice, es que la niña tiene calentura, ya le habla a su mamá, y dice que su mamá que es algo normal, y Oscar y yo coincidimos en lo mismo. O sea, la fiebre que le está dando no puede ser algo normal, ¿verdad? Tiene que haber un porqué. Entonces yo le dije, voy a orar por la niña, voy a empezar a orar. Cuando empezamos a orar, yo llevé a Oscar que hiciera una oración. Dije, en este momento pues va a ser por llamada. Yo he visto muchos milagros por llamada, Yo he visto muchas sanidades por llamada. Hermanos que no pueden visitar casa de Dios, pero que se están congregando virtualmente, ¿verdad? O por llamada, han recibido milagros a través de una llamada. Yo te digo que el reino de Dios es extenso. O sea, no hay limitaciones para el reino de Dios. Y empezamos a orar por la niña, empezamos a declarar la palabra, empezamos a hablar en fe, creyendo, ¿verdad? Lo que yo te estoy predicando el día de hoy, que Jesucristo nos ha dado autoridad. Nos ha dado autoridad. Y cuando empezamos a orar por la niña, parecía que le estábamos echando más limón a la herida, ¿verdad? No veíamos mejoría y empezaba a gritar más fuerte con la oración. Y yo le dije a Oscar, no hay que desistir, sigamos orando, volvamos a orar. Y hubo un momento que Oscar me platica que la niña saltó, ¿verdad? Como estaba en la cama y como que saltó y se quedó quieta. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Dios ya nos dio la victoria. Dios ya ese espíritu, era un espíritu que la estaba atormentando. Le dije, eso que la estaba atormentando ya se fue. Ya se fue.
Entonces, bueno, pues aquí está Óscar, no me deja mentir. Él vio cómo el Señor obró un milagro en la vida de ella. Y pues a mí me sorprende porque aquí está la niña, mira. Gloria a Dios. Y yo sé que había algo más de parte del enemigo, había una acechanza ahí del mismo Satanás queriendo meterle miedo, quererle meter como susto, y de cualquier cosa lloraba. Pero yo creo que la oración tiene mucho poder, iglesia. La oración tiene mucho poder. Y estas son las señales de las que yo te hablo, ¿verdad? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, ¿verdad? Entonces tú, como hijo de Dios, estás encargado de mostrar estas señales al mundo. ¿Por qué crees que Jesús hacía milagros? ¿Por qué? Porque la gente, aún viendo los milagros, no creían. Pero era necesario que vieran el poder de Dios, porque la gente, cuando ve el poder de Dios, empieza a creer. Empieza a creer que hay un poder, que hay un mover sobrenatural y que todo proviene de Dios. Entonces es importante que tú le empieces a creer a Dios. Estás enfermo, estás debilitado, te sientes triste, comienza a creerle a Dios. ¿Verdad? Podemos decir que somos, bueno, ya aprovechando que no están ahí aquí, a tomarla de púlpito, ¿verdad? Muchas veces podemos decir somos cristianos, podemos tener 15, 20, los años que tú quieras en el evangelio, pero puedes estar seco por dentro. Puede ser como un estanque que huele feo, ¿verdad? La Biblia dice que cuando tenemos al Espíritu de Dios, ríos de agua viva corren dentro de nosotros, y es el río del Señor, ¿verdad? Un río que fluye, un río que no está estancado. Entonces necesitamos a Cristo, necesitamos a su Espíritu Santo para las cosas que Jesús hizo, nosotros poderlas hacer mayores en su nombre, porque esa es una promesa que Él ha dado. Amén. Número 1, el primer reino que se menciona, o el primer reino que estamos llamados a vencer como cristianos, es un reino demoníaco, ¿verdad? Es la operación del mismo Satanás, que es el reino de las tinieblas, cuyo príncipe es Satanás. Entonces, Cristo siempre liberó a todos los oprimidos por el diablo. Esa, en sus mayores prédicas que Jesús tenía en las sinagogas, en las regiones, sus mayores prédicas siempre hablaban de la sanidad, siempre libertaba, y siempre los fariseos se oponían a lo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque Jesús les predicaba como quien tiene autoridad. Porque los fariseos decían tener autoridad, pero no modelaban a Cristo. Amén. O sea, solamente eran palabredurías, solamente eran palabras, y no había demostración del Espíritu Santo, no había poder. Pero Jesucristo dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo. En Hechos 1:8 nos menciona que vamos a ser testigos de ese poder, vamos a ser testigos del nombre que Jesucristo nos da. A través de su nombre nos da la autoridad. Hechos 10:38 nos habla y nos dice: como Dios ungió al Espíritu Santo, ¿verdad? Como Dios le ungió a Jesús de Nazaret. Vamos a buscarlo, iglesia. Alguien que lo lea fuerte. Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quién ungió a Jesús? Dios. Porque Dios estaba con él. O sea, yo quiero decirte, iglesia, que Dios está contigo. Dios está contigo. Tú dices: híjole, nomás tengo esta cazuelita de frijolitos, ya voy a perecer, ya me voy a morir. Dios no te llamó a que seas derrotado. Dios te llamó a vencer.
Y créeme que el espíritu que Dios ha depositado en ti es un espíritu de poder. Sí, amén. O sea, no es un espíritu para estar atemorizados por nuestro enemigo. El enemigo te quiere tener atemorizado. Para él es mejor que tú no creas en la sanidad. Para él es mejor que tú no creas en los milagros. ¿Por qué? Porque dice, él es un cristiano tibio. Él es un cristiano derrotado. Nunca se va a levantar. Siempre va a estar a medias tintas. ¿Sí conoces los cristianos mediocres? Todo lo creen a medias. Todo lo creen a medias. Y saben que Cristo puede sanarles, pero no van al sanador. Quieren el milagro, pero no buscan al sanador, al que hace los milagros. Amén. Amén. Así que ven a Cristo, iglesia. Sí, amén. Ven al que hace el milagro. No solamente como los 10 leprosos, ¿verdad? Que todos recibieron la sanidad. Solamente uno vino a agradecerle a Dios. Solamente uno vino a decirle gracias por el milagro que hiciste en mi vida. Y muchas veces podemos estar así. Dios puede hacer un milagro en nuestra vida, pero podemos ser mal agradecidos porque nunca más. Yo he conocido gente que fue por primera vez a una iglesia y Dios obró un milagro de sanidad. Dios sanó el cáncer, Dios sanó muchas enfermedades y nunca más se volvieron a parar en la iglesia. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 17. Lucas capítulo 10, verso 17. Alguien que lo lea fuerte. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. El que sigue. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. 19. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. El primer reino que nos menciona la Biblia es un reino demoníaco. Es un reino a vencer, ¿verdad? Como cristianos estamos llamados a vencer al enemigo. Y tú vas a decir, pero ¿cómo, pastor? Si Jesucristo ya lo venció en la cruz. Y tienes razón, pero ahora Jesucristo nos delegó a nosotros toda autoridad para que nosotros echemos los espíritus fuera. Estamos en un reino y ese reino es el de Dios, pero nuestro mayor enemigo es el reino de las tinieblas. Y Satanás no va a descansar hasta llevarse a la mayoría de la humanidad, a los que él pueda llevarlos a la destrucción, llevarlos al infierno. Por eso es que tú debes de perseverar, creer en Cristo, permanecer. Dice la Escritura, si vosotros permaneciereis en mí, también el Señor permanecerá en ti, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura, y volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y dice el verso 19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Qué te ha dado el Señor, iglesia? Potestad. Te ha dado la potestad de hollar serpientes y escorpiones. Venían los 70 discípulos de Jesús, porque hay quien piensa que solamente eran 12, pero no, había más discípulos, ¿verdad? Y Jesucristo los envió de 2 en 2 a predicar y ellos venían contentos y le dijeron al maestro, ¿verdad? Que los demonios en su nombre se les sujetaban. Ellos venían contentos porque veían esta señal y para ellos era un gozo ver que los espíritus se sujetaban tal como Jesús lo hacía. ¿Dónde lo aprendieron? Vieron a su Señor, vieron a Jesucristo. Amén. Y Jesús los envió de 2 en 2 a predicar. Gloria a Cristo. Bien. Entonces, este es el primer reino. El reino demoníaco, lo resumo en esto, que Dios nos ha dado la autoridad para derribar todo ataque del enemigo, toda acechanza, aún la enfermedad. Muchas de las enfermedades son obra de Satanás. Y tú vas a decir, ay, pastor, qué religioso. Y eso puede ser mentira, pero no. Yo quiero decirte que cuando Job estuvo enfermo, dice la palabra de Dios, que entró Satán
y hirió a Job con una sarna. Muchas de las enfermedades que tú ves hoy en día pueden ser producto de la acechanza de Satanás. No estoy diciendo que si te metes a bañar y te sales al aire frío y te da una gripe, estoy diciendo que ya sea un demonio, no, ¿verdad? Hay un balance, y como hijos de Dios, Dios nos ha dado el discernimiento para saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Amén. El segundo reino es el de nuestra mente natural, el reino del hombre. Los griegos lo llaman o lo llamaban el ego. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, Él viene a destruir tu ego, tu imprudencia. A veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las cosas, pero yo quiero decirte que es Dios detrás de todo. Es Dios, es el que hace todo, no es tu poder. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza me han dado todo esto. Es Dios. Es Dios el que te da el poder para predicar. Es Dios el que te da la unción. Es Dios el que te da la manera de hablarle a la gente. Es Dios el que te da todo. Amén. Vamos a la escritura, ahí al libro de Romanos. Y el que lo tenga, que lo lea fuerte. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Gloria a Cristo. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Sabes? Todo lo que hacemos, siempre, todo lo que hagamos, siempre debe estar de acuerdo a Dios, a su palabra. Amén. Pero a lo que yo te quiero dar a entender, iglesia, que el hombre natural, ¿verdad?, nunca va a percibir la obra que es de Dios, la obra del Espíritu. ¿Por qué? Porque la obra de Dios es una obra que es una obra sobrenatural, ¿verdad? Y muchas veces la gente piensa que porque hay liberaciones, que porque hay sanidad, esto es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Y tú puedes ir a la Escritura y cuando tú les enseñas bíblicamente que todo lo que se está hablando está de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, la gente se sorprende, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la Biblia no habla de demonios. ¿Cómo un libro tan santo, tan puro, puede hablar de demonios? Pero no, yo te decía al principio que la mayoría de lo que Jesús hacía era sanar y echar fuera los demonios. Por eso, una de las cosas que nosotros tenemos que vencer es nuestro yo, nuestro ego. El yo creo, y dejar de ser un hombre natural, pensar naturalmente como la gente del mundo y empezar a creer la obra sobrenatural de Dios, ¿verdad? Porque Él dice, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Y hay gente que ha dicho, ¿tú quién eres para sanar a los enfermos? Y yo siempre les he dicho, es que no somos nosotros los que sanamos, sino es Dios a través de su Espíritu Santo, el que obra, ¿verdad? Y Él se mueve como Él quiere. Ni siquiera a veces nosotros sabemos qué es lo que Él quiere. Sí sabemos cuál es su voluntad, pero no sabemos muchas veces lo que Él va a hacer. Nosotros oramos por alguien enfermo, pero muchas veces no sabemos si Dios lo va a sanar. Es la voluntad de Él. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes? Dice que hay una pasada manera de vivir, y de esa manera como nosotros vivíamos antes no le agrada a Dios. Por eso es que ahora nosotros nos tenemos que renovar. Tenemos que renovar nuestra mente a través del Espíritu de Dios. Pensamientos malos, pensamientos de adulterio, pensamientos de fornicación, pensamientos de drogarse, pensamientos de volver al mundo, pensamientos de escuchar música del mundo. Todo eso te tienes que despojar. Va a haber cosas que están muy arraigadas en tu corazón, pero por eso dice la Escritura que nos debemos de despojar de ese viejo hombre que está viciado a las cosas de este mundo. Amén. Amén. Y dice el verso 24, vestidos del nuevo hombre,
creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjate, cosa tremenda. Hay una nueva vestimenta para ti, iglesia. Hay un nuevo vestido. Amén. Y es la vestimenta de la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es tan importante y nos pueden llamar extremistas. ¿Por qué? Porque sin santidad tú no puedes ser usado por el Señor. Tú quieres moverte en los dones, quieres que los demonios se sujeten, quieres orar y que la enfermedad salga de las personas. Necesitas caminar en santidad. Sí, amén. ¿Por qué? Yo te decía el domingo, ¿verdad? Vemos en Hechos 19 que unos hombres quisieron echar un espíritu fuera y dice que saltando el espíritu, pudiendo más sobre ellos, ¿verdad? Empezó a golpearles, empezó a herirles, ¿verdad? Y responde el espíritu malo y les dice: a Jesús conozco, sé quién es Pablo, pero tú quién eres, ustedes quiénes son. Porque el enemigo sabe que hay un Dios, cree que hay un Dios, pero tiembla delante de su presencia, tiembla delante de Él. Y por eso tú debes de tener a Dios en tu corazón y caminar bajo esa santidad, bajo la justicia y bajo la verdad. Amén. Amén. La justicia viene a través de su palabra. La santidad viene a través de que tú guardes tu corazón para Cristo. Y la verdad viene a través de su palabra, escudriñando la palabra de Dios. ¿Quieres ser allá santidad? ¿Quieres ser santificado? ¿Qué necesitas hacer? Caminar en la verdad. La verdad es la palabra de Dios. Si tú no lees la Biblia, si tú no lees la palabra de Dios, es imposible que tú seas transformado. Puedes aparentar algo, pero se te va a notar. Se te va a notar si verdaderamente entras a la presencia de Dios o no tienes tiempos con el Espíritu Santo. Puedes decir que tú lees todos los días la Biblia, pero si tú no estás lleno de lo que tú estás hablando, no vale de nada. Amén. Amén. Filipenses capítulo 2, verso 21, ya casi estoy terminando. Filipenses capítulo 2, verso 21, dice: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Este es el hombre natural. El hombre natural busca lo suyo. Si él ve un beneficio en su vida, es lo que él busca. Pero el hombre espiritual busca que todos los demás estén bien. Busca la sanidad de otros. Busca el amor con todos los santos. Amén. Pero el hombre natural no. El hombre natural es egoísta, es envidioso. Todo para acá y para acá. Pero el que es del Espíritu se preocupa por sus hermanos. Se preocupa por los de al lado. Se preocupa por sus amigos. Amén. Amén. Para Dios es más importante un amigo, porque Dios dijo: ya no les llamaré más siervos, ahora les llamaré amigos. ¿Por qué? Porque un amigo es más. Un amigo es alguien en quien tú puedes confiar. Un amigo es alguien a quien tú le puedes contar lo que tú estás pasando y nunca te va a traicionar. Hay amigos que sí traicionan, pero por eso tú debes de discernir. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Vamos a orar por esta palabra. Vamos a darle gracias a Dios. En Cristo se puede, iglesia. Amén. Pero para eso necesitamos estar llenos de Dios, estar llenos de su Espíritu. Amén. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás hablando a mis hermanos, tú estás hablando a los corazones. Si hubiese el día de hoy, Padre, alguien con alguna angustia, alguien con alguna enfermedad, alguien con una situación, Señor, preocupante, delicada, Dios,
Te pido que en esta hora, Señor, tú obres un milagro sobre sus vidas, que tú traigas un milagro de sanidad, Padre, que tú traigas, Padre, paz en los corazones, en el nombre de Jesús. Yo hablo una palabra sobre cada uno de mis hermanos, hablo una palabra de sanidad sobre los cuerpos de cada uno, hablo una palabra de libertad, Dios, sobre cada uno de los que estamos aquí, Padre, y en el nombre de Jesús, toda inquietud, toda opresión en la que tú estás preocupado, algo que te está robando la paz, que te está robando los sueños que tú tienes, Padre, yo hablo que tu paz, Padre, viene a sus vidas. Padre, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Yo hablo tu paz sobre la vida de mis hermanos, Dios. Padre, que ellos puedan darse cuenta que las armas que tú les has entregado son poderosas en ti para destruir fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra de tus hijos, derribando toda oposición que se levante en contra de tu conocimiento, Dios. Gracias, Dios, porque tú nos has dado la potestad de hollar serpientes contra toda fuerza del enemigo, y nada dañará tu iglesia, nada dañará tu pueblo, porque las puertas del Hades, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, Padre, porque donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú habitas en medio de ellos. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú has revestido el día de hoy a tu iglesia con una vestimenta nueva, con una vestimenta de justicia, con una vestimenta de poder, Padre. Gracias, Dios, con una vestimenta de santidad. Gracias, Dios. Amén, Dios. Gracias. Dale un fuerte aplauso al Señor.